es raro el director que no es sordo. Dentro de esa sordera hay los que soy sordo, así que asume tú ese barranco que yo sea sordo y trata de cuidar mi película hasta soy sordo y no me importa ser sordo y no me jodas la imagen. Ok. ¿Ok? En esos extremos está todo. Los directores están enamorados de la imagen, enamorados profundamente de la imagen. Además, nosotros tenemos ya, y es horrible que lo diga, al espectador ganado con esa idea. Coño, cine venezolano suena mal. Eso es una cosa que venimos arrastrando. En nuestras escuelas de cine no hay una real formación de sonido cinematográfico. El cine venezolano se ha caracterizado por muchísimas cosas, entre eso su aspecto técnico, específicamente el sonido. Seguramente has entrado muchas veces a ver una película venezolana y se escucha terrible. Muchas personas dicen esto y tienen razón, porque ¿qué sucede? Hay sonido de ambiente que saturan, hay diálogos que no se entienden o que no se escuchan bien. No hablo de cortometrajes estudiantiles. Hablo de películas supuestamente profesionales que deben cumplir con un mínimo de calidad óptimo para ser exhibidas en salas de cine, pero pareciera que no lo cumpliera. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo con el cine venezolano en cuanto al sonido? ¿Será que hay una deficiencia en los sonidistas o los ingenieros de sonido? ¿Será que los directores están más interesados en la imagen que en el sonido de las películas? ¿Qué sucede? Eso es lo que vamos a averiguar en este nuevo episodio de Exceso de Cine, con un gran invitado, Eleazar Moreno, que es sonidista y diseñador de sonido. Así que, sin más preámbulos, demos inicio a este nuevo episodio de Exceso de Cine. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exceso de Cine, el único podcast de cine venezolano y que es bastante polémico el tema que vamos a hablar hoy y bastante interesante con un gran invitado profesional que prácticamente en el gremio venezolano lo conocen porque prácticamente ha hecho todas las películas venezolanas del siglo XXI. Sí, en serio. O bueno, por lo menos las más significativas o las que han más destacado. Para mí es un gran honor saludar y darle la bienvenida a Eleazar Moreno. Gracias. Gracias, Eduardo. El sonidista. No mientas tanto. Vale, no. Ajá. Entonces, en el IMDb de Eleazar y van a ver prácticamente todas las películas venezolanas ahí metidas. Como algo, ingeniero de sonido, sonidista, mezclador, pero bueno. Eleazar, como sabrán algunos o ninguno, es sonidista, ingeniero de sonido también. Diseñador de sonido, para cine. Y licenciado en arte de la UCB, nuestra alma mater. Y bueno, nada, Eleazar, bienvenido nuevamente. Gracias por estar aquí con nosotros, para hablar sobre un tema bastante importante que a la gente en Venezuela, el público venezolano se queja mucho, que es el tema del sonido. El sonido de nuestras películas. ¿Cómo comenzaste en el cine venezolano? ¿Cómo llegaste? ¿Cuándo empezaste? Yo tengo como sonidista y como músico toda mi vida, pero como sonidista tengo 25 años trabajando. Ok. Tengo 56 ahora. Mi primer largometraje fue La clase con José Antonio Varela. Caí por pura casualidad, estaba en la escuela de arte, me puse a trabajar con mi maestro Rafael Marciano y Rafael me recomienda con Varela, que también estaba haciendo su primera película. Y ahí caímos Antonio García, el fotógrafo, Eleazar Moreno y José Antonio Varela y arrancamos con La clase, que bueno, era una película, yo le tengo mucho cariño, era una película como de encargo, pero que terminó siendo por ese mismo entusiasmo cuasi juvenil una cosa personal para cada uno de nosotros. Y empezaste como todo el mundo, como un asistente. No, mi cosa viene al revés. La carrera regularmente de un sonidista en casi todos los países es que empieza, señor, déjeme cargarle los cables. Yo no, yo vengo de estudio, porque realmente mi reino es el estudio de grabación. Ok. Porque yo grababa música, porque yo era músico y me arrechaba como grababa mi música. Y entonces aprendí sonido. A partir, trabajé en Etcétera mucho tiempo. Hice los Animaniacs, hice Geraldo, hice un poco de vaina. Luego me encargué de un estudio que se llamaba Beta Video Laboratorio, que quedaba en las Mercedes. Ahí hice todo, de Saibaba hasta Slumberjee, toda vaina. Y luego empecé a trabajar con Gustavo González, primero individualmente y luego con Gustavo González en 360 y en Taurus. Pero fíjate una cosa, Eleazar, ¿y cómo ha sido tu trabajo en el cine con esos directores al principio? ¿Qué te diste cuenta, por ejemplo, con todo? O sea, ¿qué consigues en común en todos esos directores o en todas las producciones que has trabajado al principio de tu carrera? Tengo una cosa que siempre digo y que se ofenden, pero no me pueden decir nada, que es que es raro el director que no es sordo. Ok. Dentro de esa sordera, que
grandes amigos queridos están allí. Hay los que soy sordo, así que asume tú ese barranco que yo sea sordo y trata de cuidar mi película hasta soy sordo y no me importa ser sordo y no me jodas mi imagen. Ok. ¿Ok? En esos extremos está todo. Hay excepciones. Nuestra amada Efterpi, que tiene un oído extraordinario, Efterpi Charalambide, pero es una excepción de ese porque es mujer también. Ah, Tiene un ok. oído extraordinario y tiene una sensibilidad específica para el audio. Ok. Pero no me he tropezado con uno que no sea sordo. ¿Y por qué somos solo los directores? Porque estamos enamorados de la imagen. Los directores están enamorados de la imagen, enamorados profundamente de la imagen. Y parece un cliché ya decir que Lucas dice que el sonido es más que el 50%, pero no importa, eso es en los Estados Unidos. Aquí no. Además, nosotros tenemos ya, y es horrible que lo diga, al espectador ganado con esa idea. Coño, cine venezolano suena mal. Eso es una cosa que venimos arrastrando, ¿ah? Pero que ya no es tan así, cada vez es menos. Aquí se inventó el agua tibia muchas veces. ¿Ok? Hay películas que se grabaron en un solo canal, extraordinarias en los Estados Unidos, en los 70. Estamos hablando, por ejemplo, de El Exorcista, La Conversación, que eran películas que tenían un solo canal y ahí se hacía todo, o dos, cuando llegó el estéreo por fin. ¿Sí? Pero nosotros no, nosotros inventamos el agua caliente. Hay pioneros, gente que vino de Italia, gente que vino de otras partes. Mi amigo personal Mario Nazoa también fue creciendo, ¿sabes? Pero todos estábamos inventando una cosa que ya estaba inventada con los recursos que teníamos y la tecnología que teníamos en el momento. Además estaba también en contra que estábamos trabajando en 35 milímetros, que siempre es complicado para el sonido. Ok. Por el asunto, es un asunto muy técnico, pero el sonido de 35 milímetros tiene una banda óptica que es como un revelado que es muy difícil de cuadrar en cada cine. Entonces ya eso traía problemas. Se movía un poquito la banda para la izquierda o la derecha porque el proyector no estaba bien calibrado, el sonido perdía. Ah, ¿Sabes? Muchas cosas de ese tipo. Ni voy a hablar de las teorías de conspiración sobre que los distribuidores y exhibidores venezolanos no querían que las películas venezolanas se vieran y se escucharan bien. Yo creo que eso no puede ser. Yo quiero ser ingenuo y decir que sencillamente no había la suficiente experticia como para proyectar bien las películas y nosotros mismos como realizadores no sabíamos muchas cosas. ok, entonces tú dices que también hay una responsabilidad de los exhibidores del sonido de las películas. Yo digo que sí en esa época, por lo menos. Estamos hablando de ese boom entre los 70 y los 80, pues. Sí. ¿Sabes? Con todo, hay películas que a partir de los 90 empezaron a sonar bien. Puedes o no estar de acuerdo con su contenido, pero La Abuela Virgen, Caracas, Amor a Muerte, que son películas que tú las oyes todavía y dices, coño, es que hay un intento estético sonoro importante. Ambas casualmente son del que después se convertiría en mi socio. ¿Sabes que anoche, Ajá. casualmente, estaba leyendo el libro El cine venezolano de Rodolfo Aguirre? A de Adolfo Izaguirre. Izaguirre, perdón, Ajá. a mí, disculpa. Ajá. Rodolfo Izaguirre, y él justamente decía que esa constante, es una constante en nuestra historia, esa mala calidad en cuanto al sonido en Venezuela, incluso Como técnicamente. hasta los 90, ¿ah? Pues él dice que hasta los 70 comenzamos a tener como que un mejor tratamiento en las películas en cuanto a lo técnico. Ujú. Pero él dice que ese tema del sonido, de la técnica en las películas es de larga data. Incluso él dice que la primera película fue con sonido, el cantante de ella, el 27. Hasta 1936 es que llegó la primera película sonora en Venezuela. O sea, teníamos un 10 años de retraso. Sí, no, y además eso es lo que se sabe formalmente, porque en realidad antes del cantante de jazz había una pila de películas sonoras. Y aquí la primera fue Taboga, que yo tuve la oportunidad de reconstruirla para un documental de Rafael Taboga, sí, Marciano. tal cual. Sí, y es la que había, y es lo que había, y nosotros, como te digo, estábamos inventando el agua tibia, porque además no era un invento de larga data que nosotros estábamos asumiendo. El cine sonoro es un evento reciente. Sí, bueno, 1936 para nosotros. Pero ¿por qué si hoy en día hay tantas herramientas de sonidos tan buenas y económicas o gratuitas? ¿Por qué todavía hay esa decadencia del sonido en películas venezolanas? ¿Qué está pasando ahí? Ok, hay un asunto de formación, Ok. ¿ok? Es importante.
En las escuelas, y a lo mejor estoy siendo absolutista y pido perdón si es así, en nuestras escuelas de cine no hay una real formación de sonido cinematográfico. Lo sobreestiman, de verdad. Igual que la música. Ujú. Pero ponte, en la música hay conservatorios, tú como músico puedes tener una necesidad expresiva musical. Mi gran amigo Luis Miguel Emanueli, que es un músico extraordinario de cine, él es un tipo que tiene instinto salvaje, pero yo no creo que él se haya ido a Berkeley a estudiar música para cine, a lo mejor estoy equivocado. Pero en general, el sonido cinematográfico en las escuelas no se da, ¿ok? Ahorita se está empezando a dar actuación para cine, que es una cosa, estoy hablando de 10 años quizás, ¿sabes? Pero sonido no. Sonido no se da. Y cuando se da, se dan tallercitos, se dan cositas muy por encima. Y la otra es que la gente cree que el sonido en el cine es el señor con el boom y el otro loco por los audífonos, en el mejor de los casos. Y resulta que eso no es ni la mitad de lo que uno escucha en una pantalla. Todo el asunto realmente difícil viene en el estudio, ¿Dónde estás tú? donde estoy yo, y como te digo, yo soy nativo de esta área, pero me paso a directo porque, bueno, ego, digamos, un poco también de cuando me dicen que yo voy a hacer la postproducción, digo, yo también puedo hacer el directo, porque además tengo el control sobre todo. Claro. Así no tengo excusas para decir es que me vino una porquería de sonido del campo. Y no le echas la culpa a nadie. No le echas la culpa a nadie y No le echas la asume culpa tu a nadie. barranco tú solito. Pues. No le echas la culpa a nadie ni nada, pues. Pero es complicado, esa es una primera cosa. Y fíjate que el taller que yo les di a ustedes en el SENAC, Muy express. que fue un taller express, se llama Taller de Sonido para No Sonidistas. ¿Por qué? Porque un director no tiene por qué ser un profesional del sonido, pero tiene que saber cómo comunicarse, pana. Claro. Y eso no se lo dan en ningún taller de dirección en ninguna escuela en este país. Yo, por ejemplo, yo nunca estudié cine, honestamente, y yo cuando comencé a hacer mi película, que fue mi escuela, en realidad, porque la ópera prima un director, es su escuela en realidad, donde Sí. uno aprende, más allá de que no, los cortometrajes, no, cuando tú haces tus películas es que tú aprendes realmente. Entonces yo cuando entré a la parte de postproducción, yo desconocía muchísimas cosas y me di cuenta de muchísimas cosas y me di cuenta que no sabía comunicarme efectivamente con mis ingenieros de sonidos porque no sabía nada. Aprendí con ellos. No debía hacerlo en ese momento, pero asumí mi cuestión y aprendí. Pero entonces me di cuenta de que no solamente yo que no estudié, sino los que supuestamente están estudiando cine en academias, en escuelas, desconocen mucho este tipo de cosas. ¿Ves? Entonces yo dije, wow, hay realmente un problema de formación muy grande en Venezuela. Tú dijiste algo muy interesante en esa conferencia que yo vi en Hace como 20 años. pero yo la recuerdo muy bien, la leí anoche. Ok. Que tú dijiste que Chalbo te decía a ti de que el cineasta es el último renacentista. Porque Eso. tiene que saber de todo. Eso De fue, todo. eso fue en el Caracazo. Fue En eso. el cada caso, bueno. O sea, yo como director no tengo efectivamente por qué saberlo todo, porque para eso tengo un equipo amplio, pero tengo que tener un conocimiento de todas las áreas, aunque sea, para saber en qué me estás diciendo tú, qué me estás proponiendo, Eleazar. Y yo estoy seguro que muchos jóvenes directores o estudiantes no saben eso. Entonces sí hay que ser como que plantearnos, ya, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos enseñando? Entonces, no sé qué dices tú, Eleazar, de que, bueno, tú has dado clases en la academia. Yo he intentado dar clases. Pasan varias cosas. Yo soy graduado de la central, pero yo entré viejo a la central a estudiar y mis profesores o eran mis panas o éramos compañeros de rumba o fuimos pareja. Entonces yo entré, ¿sabes? En un mundo donde no le debía nada a nadie. Y el aprendizaje de la central fue más bien terminar de hacer relaciones y de alguna manera medio organizar el asunto académico. Porque yo soy un desastre, académicamente hablando soy un desastre, porque yo tengo dificultades para comunicarme académicamente con la gente. Mis clases siempre son así, como tú las has visto. Una especie de desorden donde yo empiezo a tirar cosas al aire y la gente pregunta y no entiendo la educación de otra manera. Entonces, cuando yo voy a los institutos a dar clases, ese estilo tan sui generis, tan poco académico que yo tengo, es un tanto irritante. Además, entra el asunto de la ideología. Y ahí yo también me pongo bastante bruto. No vamos a entrar en ese tema sensible. No, detecto, no. No vaya a ser que nos toquen la puerta. Pero, Eleazar, rápidamente, para los vean este programa, los directores, productores, supongamos que yo estoy haciendo una preproducción de una película, ¿verdad? ¿Cómo yo identifico a un buen sonidista o a un mal sonidista? Eso es muy duro porque para empezar tú tendrías que saber cuáles son los parámetros como productor, como director y regularmente la fama te precede.
yo voy a decir una barbaridad, pero el mejor sonidista de este país es Mario Nazoa, ¿sabes? Están por ahí los Rojas, pero el mejor es Mario, Ok. ¿sí? Y Mario no puede con todas las películas de este país. Entonces debería ser nuestro deber formar gente, pero entonces entra el segundo lado. Cuando tú tienes un salón de clase y dices, ¿cuántos de ustedes quieren ser sonidistas? Entonces levanta una mano. Directores Todos, fotógrafos como y 10. productores ninguno tampoco. Ninguno, es duro. Entonces, no hay ya un criterio para que tú como director puedas decir, coño, voy a trabajar con este loquito porque qué tal. No, eso no va a pasar. No hay forma de saberlo. La única forma de saberlo es cuando la gente va al cine y no se queda del sonido de la película. Claro. Y ahí ya es tarde. Por mis manos han pasado gente que se supone que tiene primero pedigrí y luego experiencia. Y cuando llegan aquí al estudio es para suicidarse, lo que suena es para suicidarse. Entonces, claro, eso fue culpa del señor de postproducción que no me mejoró las cosas. Vamos a estar claros. El sonido de una película, viejo, en campo son los diálogos. Al menos que estés grabando en un castillo escocés de 1730 y quieras una puerta que hace... Usted tiene que grabar los diálogos. Luego, si te sobra tiempo, ambientes, objetos con sonidos particulares, o si estás grabando Mad Max, pues grabas esos carros especiales, ¿sabes? Pero de resto, un Volkswagen siempre suena igual, una carreta de caballo siempre suena igual, ¿sabes? Entonces, ¿tú qué haces? Tratas de que los diálogos te queden impecables, sobre todo en nuestro cine que es tan dialogado. Sí. ¿Mm? ¿Sabes que tú estás hablando justamente de eso que estabas comentando en conferencia de que a ti te molesta que no te den el tiempo para grabar los ambientes en el rodaje ni los foley, porque está más concentrado es en la imagen En la y en los diálogos, por supuesto. Hay quienes inclusive se molestan. Tú les dices, un chance para... No, un chance para audio, pero por Dios, si audio no tiene chance. Entonces, claro, eso todo reciente. Yo voy a decir algo de lo que me voy a arrepentir. Porque en esa conferencia yo dije que en postproducción no se arregla nada. Se le ponen pajaritos, se mejora y que si acaso se limpia. Cada vez más en postproducción podemos hacer cosas cercanas a un milagro. Pero ¿por qué tenemos que hacer milagros en postproducción? Tráiganlo bien hecho desde allá. Entonces ese tiempo que yo gasto, así la herramienta sea la cosa maravillosa del mundo, ese tiempo que yo gasto limpiando lo puedo utilizar en creación. Claro. Y no corre, 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 Corrigiendo errores que... corrigiendo errores que se pudieron haber evitado desde el campo. Yo siempre he dicho que el trabajo del cine es ahorrarle el trabajo a los demás. Exactamente. Porque causarle más trabajo al sonidista, al director de sonido, porque causarle más trabajo al corrector de color, donde está el fotógrafo corrigiendo la imagen. Ve, eso es lo que yo siempre he dicho y todo es postproducción. Sí, Y segundo, que sometes a la gente a múltiples repeticiones sin ningún sentido. ¿Entiendes? Tú tienes que estar claro de lo que estás haciendo desde el momento del guión y decir, aquí voy a hacer esto, que voy a hacer esto, que voy a hacer esto. Claro, el guión es un mapa y el territorio es otra cosa. Pero en general uno tiene que hacer las cosas lo mejor posible en campo para que el tiempo de postproducción sea creación y no corrección. hablando que estamos hablando de corregir errores, dime tú, ¿es mejor trabajar con el sonido directo o doblaje, el sonido, o sea, ¿qué prefieres tú? ¿El sonido directo en las voces o hacer doblaje? ¿Estás en contra de eso o dices como que quieres quitar el doblaje? No. Cada película tiene un lenguaje que pide cosas. Ok. Ok. Nosotros tenemos, y es una cosa que he estado pensando todo este tiempo, una herencia que es una herencia un poco maldita, que es la herencia de la novela. ¿Ok? Entonces son largos capítulos de unas gentes hablando, ¿sabes? Horas, 3, 4, 9 minutos de televisión con dos carajos cayéndose de lata y hablando tonterías, ¿sabes? Y el cine es imagen, pero es que es imagen en acción, vamos a estar claros. Entonces los diálogos tienen que ser reveladores, no ocultadores. Entonces, en el espacio donde tú tienes unas actuaciones con unos largos textos que son orgánicos, y mira las comillas, que son orgánicos, que el actor ha trabajado, no le hagas la maldad de doblarlo después. Porque va a ser complicado Y no va a ser igual. y no va a ser igual. Hay formas de lograr en el estudio que se asemeje bastante, Exacto, se asemeja. que se asemeje, pero la organicidad la pierdes. Pero hay películas que no importan tanto, hay películas que no son tan apasionadamente habladas ni tan largamente habladas, que tú puedes decir, bueno, esto no está tan bien, o estás buscando una estética. Siempre lo pongo como ejemplo el laberinto del fauno.
El laberinto del fauno, a lo mejor estoy equivocado, pero el laberinto del fauno es una película completamente doblada, porque estamos buscando una estética de cuento de hadas, maldito, pero cuento de hadas, Donde todo es ficticio. donde todo es ficticio y el audio también es ficticio, es exageradamente limpio y prístino, ¿sabes? Entonces ahí se vale el doblaje. Además tiene unos carajos con una máscara gigantesca que hablan. ¿Cómo vas a hacer para recoger eso bien recogido en directo? Grabas una referencia, pues doblas, Exacto. ¿entiendes? Bueno, mi Pero película- cada película tiene un espacio. Claro, bueno, mi película yo todo lo doblé, todo, pero fue porque el sonidista que estaba ahí, que era sonidista, Ajá. el chamo no era sonidista nada y grabó mal el sonido, o no lo grabó y tuve que doblar todo, pero fue porque venía un error de la producción, Ajá. ¿sabes? Eso es algo distinto, pero Fíjate que ahí el asunto está en que también el director tiene que tener unos audífonos y oír activamente su película tanto como la ve, claro, ¿sabes? Me ha pasado, no voy a claro, no. decir, Pero ese no tipo, voy a decir nombres ese- ni fechas, pero me pero está... ese tipo de director que tú me dices a mí, yo soy sonidista, yo te creo porque... No, pero no, crea, pero Pero, revise. claro, pero, Crea, no, pero revise. pero yo no te Pero no te revisar. creas tú, que es un error de nuevo. No, chamo, hay directores consagrados que no escuchan la película. Claro, Solamente cuando la escena es con un lente, está lejos, y la gente está allá, y tú no puedes oír a oído limpio lo que quieres hacer, entonces sí, mira, me puedes dar un rebote para yo escuchar la escena. No, pana, escucha toda tu película. Porque además hay una cosa que no hemos aprendido en el cine venezolano, que es que la primera defensa contra la mala actuación es el sonidista. Hmm, ¿Ok? Porque tú puedes fingir cosas con el cuerpo y nuestros actores están más que preparados para eso, pero no puedes fingir cosas con la voz, no. ¿sabes? Un amigo, que no lo voy a mencionar aquí, me dice que una de las cosas por las cuales Netflix no le interesa hacer producciones, fuera de que somos un paisito con muy pocas suscripciones de Netflix, Un mercado que no existe. un mercado que no existe, es que nuestros actores tienen esa herencia de la novela. Entonces todos hablan así. Somos muy dramáticos. Somos tremendamente dramáticos. Entonces él está haciendo, no lo voy a mencionar para no imponerle su cruzada, el intento de mandar unas producciones a gente en Netflix para que vea que no todos somos así y que no tenemos esos problemas técnicos, ya los hemos ido superando. Me parece una cruzada interesante de parte de él y yo, bueno, creo que lo voy a apoyar. Vamos a ver qué pasa. Ahora hablemos un poco sobre el trabajo del sonidista en el campo. ¿Qué debe hacer un sonidista en la preproducción, incluso cuando llega? O sea, el tema del scouting, que tiene que revisar, ese eterno conflicto que tienen ustedes los sonidistas con el de la planta. Ya. Tienen como una pelea. Era el No, ya va, ya Si va. te puedes ir mejor. Ya va, fíjate una cosa. Hay cosas que yo con el tiempo he aprendido que hay cosas que son males necesarios. ¿Sí? En nuestro cine y casi en todo el cine en el mundo, la imagen predomina sobre el sonido. ¿Ok? Entonces, yo como sonidista de campo, tú me preguntas, ¿qué es lo primero que yo hago? Lo primero que yo hago es, señor, señora, para ver su guión. Ok. Y lo leo y trato de imaginarme cuáles son, primero, ¿qué haría Eleazar Moreno si fuera el director de esta película con el sonido? Eso es una pregunta buena hacérsela. Desde la perspectiva, yo siempre digo que es una frase hecha, pero que a mí me funciona. ¿A través de los oídos de quién va a escuchar el espectador tu película? ¿De qué personaje? A veces te sorprende, como por ejemplo en Los Herederos, que es la casa. Es la que te escucha todo. Entonces hay una característica sonora que ya tienes una impronta, ¿sabes? Que dices, aquí en el guión pareciera ser María la que va a escuchar todo esto. Entonces ya por ahí hay una guía. Luego tienes que analizarlo desde el punto de vista técnico. Tú tienes que leer tu guión de nuevo y decir, mira, aquí hay 6 personajes hablando y pareciera ser un plano secuencia. Aquí tengo que tener cómo defenderme con los equipos. Lo que no puedo nunca es lanzarme al territorio sin haber analizado y sin haber hablado con la directora 80 veces o con el director y haberle dicho, mira, ¿sobre quién estás pensando tú esta película? ¿Cuáles son tus influencias? Ya todo está inventado. Si tú quieres volver a hacer una película que suene como El Exorcista, ahora es más fácil. Lo que no te va a quedar es igual de genial, pero por ahora es más fácil. Y esa es otra. Aparte de que los directores no saben escuchar, tampoco muchos no saben lo que quieren. No tienen ni idea y yo entiendo que no tengan ni idea. Hay gente que tiene preparación de afuera que sí más bien ejerce un control regio, así de rey, sobre lo que quiere con el sonido. No es lo normal. No es lo normal porque, como te digo, llegan a las salas de cine, ya la gente, nuestro público venezolano dice, coño,
Esta es una película venezolana, debería sonar mal. Y cuando suenan bien, se sorprenden. O sea, coño, una película venezolana que suena bien, que ¿Será venezolana? será venezolana, eso seguro lo hicieron afuera. Sí, estamos. Casi siempre tienen razón. Pero es difícil, es muy difícil el hecho de ser sonidista de campo en este país. ¿Por qué? Una vez que tú ya hablaste con la directora o con el director, le diste el guión, trataste de meterte en su cabeza, ver hasta qué punto domina el lenguaje del sonido en el cine, analizaste cuántos micrófonos, cuántos asistentes, cuánto te vas a llevar y vas para el scouting de locaciones, empiezas a enfrentarte con lo que quiere el director de fotografía. El cine es una dictadura y si no, no funciona. Lamentablemente es así. Está el director y el productor y luego está el director de fotografía. Y luego estamos arte, sonido y ya, se acabó. Te faltó el asistente de dirección. Asistente de dirección está arriba. En dirección. Sí, él es el vaso comunicante, igual que el script. Entonces eso es una dictadura y funciona como una dictadura. Entonces yo puedo decir, ay, qué linda la escuela, pero el timbre de las 12 suena cada media hora y salen niñitos. ¿Sabes que yo me he dado cuenta que grabar en Venezuela sonido es complicado? Porque siempre hay una música en todos lados. Nosotros somos muy musicales. No, pero o sea que si grabas en un barrio es una música a toda mecha. A mí me pasó recientemente con una película que no se ha estrenado, que teníamos una escena de peso, afortunadamente eran 2 grandes actores, no se ha estrenado, está en proceso de postproducción. Bueno, los actores los puedo nombrar, son Marini Armas y Adolfo Di Tolli, que son 2 monstruos de la actuación en Venezuela. Además, Adolfo Di Tolli es un monstruo también gigantesco. Y arranca la escena y un pana en San Agustín prende un equipo de sonido con Maelo Ruiz. Otra vez. Maelo, y se montó los diálogos. Y vaya usted a decirle al señor que apague un sábado a las 3 de la tarde el equipo sonido. No lo va a hacer, no va a pasar. Esa es una escena que está condenada al doblaje. Ok. ¿Ok? No es imposible. Por ejemplo, es imposible, no se puede hacer nada. Yo no voy a decir que no la doblé, pero es porque ya uno tiene un oficio. Pero en general, esa es una escena que tú pones en el reporte, lo siento, doblaje. Pero yo logré extraerla y dignificar la escenita y así quedó y quedó bien. También porque eran buenas voces. Para ti, de todas las películas que has trabajado venezolanas, ¿cuál han sido para ti la de mayor reto? Que tú dices, oye, esta película me costó demasiado trabajo. Bueno, estoy pasando por una ahorita. Ok. No, mira, en directo, wow, es que todas tienen algún reto. asunto, algún rollo. Libertador Morales fue muy difícil porque es de calle. Y es calles del centro, Avenida Lecuna, esquina El Muerto, que además tiene un doble problema técnico, que es el problema uno de que es una ciudad ruidosa, Caracas es una ciudad extremadamente ruidosa, con un parque automotor de hace 30 años que le suena todo excepto la corneta. Y encima, técnicamente hablando, con los micrófonos inalámbricos que en algún momento te pudieran salvar la vida, en el centro de Caracas, todos los transformadores eléctricos están afuera. Son como unas bolsas gigantescas que están afuera que intervienen con la frecuencia. Al lado de Venevisión, donde recientemente trabajé, está Venevisión y se come todas las frecuencias de los micrófonos inalámbricos. Sí, unas antenas gigantes. Antenas gigantescas, entonces tú tienes que buscar huecos en los sitios donde puedas meter tu señal. Aquí al lado de este estudio está la Carlota y el aeropuerto de la Carlota hay sectores completos en los que tú no tienes señal. Claro. Porque hay intervención por lógicas de seguridad estatal. Pues. Entonces, todas esas cosas tú debes descubrirlas y señalarlas En el scouting. en el scouting. Claro. Y el deber del director y del productor es decirte, loco, vamos a intentar buscar otra. Y no decirte, no, esta es la locación soñada. O sea, nada. Uno también llega a acuerdos. Ok, está bien, vamos a hacer esto, pero me vas a dar planos cercanos. Si vas a hacer un plano de secuencia, tienes que dejarme entrar para yo poder registrarte con el boom y con los inalámbricos, con la cosa lo más cercanamente posible. Tienes que tener flexibilidad conmigo en estas locaciones soñadas. Pero hay cosas con las que no se puede. ¿Cómo se llama esta? La de Julián Balán. Gaspar Mendoza, trabajamos en un sitio que de un lado tenía un circo, literalmente un circo, la escuela de circo. Un campo de béisbol con bates de aluminio, ¡cling! Y de este lado una invasión donde con sierras eléctricas. Y era una película de época.
Estamos hablando de guerra, que la guerra En federal. general. Tú dices, loco, pero ¿qué es lo que vamos a recoger aquí? Porque cuando la película es contemporánea, yo siempre juego a los directores. Cuando la película es contemporánea y hay un señor con una sierra eléctrica, le digo, coño, pero abran el plano y dejen que se vea el señor. Porque total, en todos lados hay sierras eléctricas y hay podadoras. Pero si tú no estás dentro de tu 10, si tú no estás entendiendo que no puede, porque es una película del siglo XVIII, XIX, una podadora eléctrica, tú tienes que ver cómo haces en producción o escoger un sitio donde no tengas un circo de lado. Ok. ¿Sabes? ¿verdad? Entonces, ese es el principal problema. ¿Y qué películas venezolanas tú rescatas por su aspecto de sonido? O sea, que tú digas, oye, el sonido. Yo te nombré dos hace un rato. Ok, pero ¿qué caso? has trabajado tú? Coño, donde he trabajado yo es demasiado tener ego. Mira, te puedo decir las que yo no estuve tan involucrado, pero que respeto el trabajo. Te puedo decir recientemente que se ganó el sonido en el Festival de Margarita, que es de Aldana, Jorge Aldana, No sé, no recuerdo el nombre. La Sombra del Catire, Ah, La Sombra del que Catire. tiene un extraordinario sonido directo y un mejor diseño de sonido. Eso no lo he visto. No, tienes que verla. Es una bella. Es que ese es el problema, oculta mucho las películas. Bueno, ahí hay un asunto de distribución que daría para otro podcast. Ah, Pero bueno. no nos vamos a meter en ese rollo porque yo soy Voy a sonidista. entrevistar a Edgar Roca para ello. Sería bueno, sí. Ok. Saludos a Edgar. Ok, ¿esa película cuál más? Te pudiera decir La Fortaleza de Jorge Ah. Toledano Armán. Te pudiera decir Kilómetro 73, que no recuerdo de quién es. Te pudiera decir que me sorprendió no solo por la limpieza, sino también por el concepto de sonido. ¿Sabes? Una cosa es que suene bien y otra cosa es que el sonido te esté echando un cuento y tú digas, wow. Que tenga narrativa. Que tenga una narrativa y que además te esté contando una cosa que agregue significado a la película y no sencillamente sean unos diálogos y un carrito que pasa y una puerta. Ok, para ir cerrando entonces el episodio, una reflexión que tú haces o una sugerencia que tú quieres decir sobre el cine venezolano. ¿Cuál es una crítica contundente de esa que tú haces muy bien? Wow, mira, estoy herido ahorita de muerte un poco porque los procesos han sido complicados en esta peli. Yo me atrevería a decir que los directores venezolanos y que la producción de cine en general venezolana tiene que tener mucho más respeto por el trabajo de los sonidistas, no solo de campo, sino también después pensar que eso va a un estudio de postproducción y que del estudio de postproducción deberías estar creando. Entonces tú deberías por lo menos molestarte en saber cómo comunicarte con tu sonidista y decirle lo que esperas y lo que quieres. Eso es la primera. Y la segunda es que cuando se vaya a scouting, coño, yo sé que a veces es el único remedio que me prestaron esta locación y voy a hacer mi película aquí porque no tengo más nada que hacer porque aquí es donde es. Pero inclusive en ese momento tú tienes que pensar bien que tu sonido va a quedar mal en esa locación soñada o prestada y ver hasta dónde se puede flexibilizar. Y la otra son los procesos de producción. ¿Sabes? No puedes llegar a campo sin tener las estrategias de producción claras, no solo con el sonido, con todo. Pero no puedes estar pidiéndole a la gente, repite, 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 porque no ensayaste, porque los actores no están preparados, porque los actores es primera vez que entran a la locación, ¿sabes? Entonces yo creo que tiene mucho que ver todo con planificar y comunicar. Y ya la excusa técnica cada vez es menor. Claro. ¿En qué sentido? Para la época de los pioneros del sonido en Venezuela, coño, tener sonido para una película eran 60, 70 mil dólares, porque eso es lo que valían un Nagre y 2 micrófonos. Ahorita en este momento es mucho menos, e inclusive hay equipamiento que no es que, wow, qué bien suena, pero que suena bien y que pasa a la prueba de una sala de cine, porque la gente piensa que el sonido de una película, y digo la gente, los directores, los productores y los mismos actores, piensan que el sonido de cine es eso que uno escucha por los audífonos de $3. No, el sonido de cine va a sonar en una corneta que pesa 70, en 7 cornetas, 5 cornetas, que pesan 75 kilos, que están detrás de la pantalla, y unos subwoofers que pesan como 100 kilos. O sea, allí el suspiro de un mosquito se escucha. Y se escucha con presencia, con peso, con carga. Entonces, no puede ser que nuestras películas, teniendo unos niveles de equipamiento semejantes a la cinematografía, no voy a decir Estados Unidos para que no me caigan encima, pero Chile, Uruguay, Argentina, España, no puede ser que nuestras películas suenen menos bien.
No tiene sentido porque estamos parejos, de verdad lo juro, estamos parejos. Lo que no estamos parejos es en formación Claro. y en sentido común. Casi nada. Una pendejadita. Casi nada. Bueno, nada, Eleazar, de verdad, gracias por haber participado, por escribir. Por venir, gracias por venir a Sonido. O sea, está chévere el C, me gusta bastante para cambiar un poco el estudio de nosotros, de verdad. Y bueno, nada, gente, gracias por estar aquí. Sería bueno que me dejen en los comentarios qué otros temas sobre el cine venezolano quieren que hablemos. Hay demasiados temas. Déjenme en los comentarios, ya sea por aquí o por las redes sociales, TikTok, Instagram. Y así que nada, nos vemos en una próxima entrega de Exceso de Cine.